Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Estaremos dando comienzo a nuestro evento próximamente. Gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy en el evento de Intel, Intellisite y Tech Data. Vamos a estar dando comienzo en los próximos minutos. Gracias. Muy buenos días y gracias a todos los que nos acompañan durante la mañana de hoy en el evento de Intel, Intellisite y Tech Data. El mismo va a dar comienzo en los próximos minutos. Gracias. Muy buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan durante el día de hoy en el evento Construimos comunidades más inteligentes, más seguras y más conectadas con Intellisite. Le damos la bienvenida a todos por estar aquí hoy. Antes de comenzar nuestro evento, solo quería dar algunas notas de recordatorio. O todos los asistentes están en silencio. Eso no quiere decir que sus preguntas y respuestas no son bienvenidas, lo son. Tienen la ventana de chat y la ventana de Q&A. Con mucho gusto vamos a estar contestando las mismas. Algunas de ellas las contestaremos a viva voz, otras las estaremos contestando según el chat o cualquier cosa que necesiten. También pueden usar lo de levantar la mano, que con mucho gusto me estaré comunicando con ustedes. Para que tengamos una idea, en la mañana de hoy vamos a tener la bienvenida de Tech Data por Vanessa Terrán, Business Developer Manager de Tech Data. Luego tenemos la presentación de Intellisite por Mario Campos y Agustín y luego vamos a tener la de Intel. Así que sin más, por favor, gracias a todos por estar con nosotros durante la mañana de hoy y les cedo la palabra a la señora Vanessa Terrán. Vani. Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy para conectarse. Pues nosotros hoy queremos presentarles una nueva marca que estamos integrando en nuestro portafolio de soluciones de IoT, que es Intellisite, que luego van a escuchar un poco más a detalle de qué se trata y las soluciones que nosotros podemos ofrecerles. El día de hoy yo rápidamente quiero hacerles una presentación, comentarles un poco de lo que Tech Data nosotros estamos trabajando como agregador de soluciones. No sé si ahora me confirmas, Marita, que están viendo mi pantalla, ¿sí? Correcto. Perfecto, gracias. Nosotros hoy en día como Tech Data estamos posicionándonos como un agregador de soluciones. ¿Qué quiere decir esto de agregador de soluciones? Nosotros en Tech Data estamos trabajando en nuestra sede de Estados Unidos a través de algunas metodologías para construir un catálogo de soluciones en IoT que sea más rápido para nuestros canales, la venta, la implementación y todo el seguimiento adecuado de estas oportunidades.
verticales. Entonces, ¿cómo nace esto? Nosotros tenemos una metodología de Solution Factory que lo denominamos, donde nace la idea de la solución. Luego, a través de todo el tema de nuestros ingenieros expertos, ven todos los fabricantes, los vendors que pueden estar participando en esta solución para finalmente después hacer pruebas, ver todo el tema de compatibilidad y subirle a nuestro catálogo de soluciones. ¿Qué es lo que pasaba mucho tiempo atrás en temas de soluciones de IoT? Que a veces veíamos la foto perfecta de todo lo que queríamos, pero cuando ya íbamos a la realidad no teníamos el tema de los sensores, no era compatible con el software para recolectar la información. Entonces, toda esta metodología es la que Tagdata está trabajando para crear estas soluciones que sean fáciles de implementar y comercializar de acuerdo a las verticales. Y para esto nosotros también trabajamos muy de la mano con Intel, que es uno de los sponsors principales en este tipo de soluciones que nosotros trabajamos en IoT. Ustedes en Intel pueden también tener unos kits en los que ya están este tipo de soluciones de cómo van a trabajar, información, brief tecnológica para poderles apoyar. Y también tienen el tema del Market Ready Solution, que de igual manera complementa con un tema de catálogo de soluciones. Entonces, para esto nosotros como Tagdata tenemos soluciones que las denominamos en 3 niveles, que son Starter, Transformer y Accelerator. Y cada una de estas soluciones nosotros brindamos de acuerdo a la experiencia que tiene cada canal. Hay soluciones en las que no necesitan conocer mucho para poder implementar. Hay soluciones en las que ya se necesita tener más experiencia técnica para hacer todo el tema de análisis de códigos, de aplicaciones, de software. Y hay otro tipo de soluciones que también ya son mucho más avanzadas. Pero para todo esto nosotros igual tenemos una metodología interna de un Practice Builder de IoT, en el cual a través de un cuestionario se va determinando el nivel de conocimiento de cada uno de los canales. Nosotros hemos trabajado, hoy por hoy tenemos ya en nuestro portafolio alrededor de 60 soluciones, que al final de la presentación igual Marita estará enviándoles una encuesta si ustedes están interesados en recibir todo el catálogo. Y está determinado el catálogo por las distintas verticales más principales que hoy en día se está trabajando. Todo el tema de healthcare, todo el tema de industrial, temas de retail y todo el tema de smart cities. Con esto rápidamente es algo que les quería comentar, cómo nosotros Tagdata estamos apoyándolos a cada uno de nuestros canales en desarrollar estas soluciones de IoT con todo el tema de la experiencia que tenemos, apoyados en los distintos fabricantes. Esta igual es la página donde ustedes también pueden encontrar este catálogo de soluciones. Sin más, pues le dejo a Marita para que le dé el paso a Mario, y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por esa información. Así que ahora le pasamos la palabra a Mario y Agustín para que ellos puedan comenzar a darnos su presentación sobre IntelliSign. Y les dejo saber cuando estemos viendo. Ya estamos viendo. Gracias. Excelente. Muy buenos días. Muchas gracias por el tiempo y tenernos acá en este espacio. Muy orgullosos de estar trabajando con Tagdata y con Intel en varias soluciones que traemos para ciudades inteligentes. Y como pueden ver el título, nuestro trabajo es precisamente construir comunidades más inteligentes, más seguras. Nos enfocamos mucho en la seguridad y demás, y la conectividad, por supuesto. Como compañía, quería darles un poquito de información de dónde venimos. Somos una compañía que se inició en el Valle del Silicón, en California. Tenemos ya 20 años de operar en Estados Unidos. Durante estos 20 años hemos crecido bastante. Hemos establecido presencia en varios estados de la región en Estados Unidos y también en Latinoamérica, por supuesto. Tenemos varios productos que manufacturamos internamente en IntelliSign. Uno de ellos, el cual vamos a estar hablando un poco más hoy, se llama el UIG, el Universal IoT Gateway. Es un producto que lo iniciamos el diseño por ahí del 2005, y durante todos estos años lo hemos ido perfeccionando al punto que hoy en día logramos llevar tecnologías a lo que llaman al edge de la red, en un poste de luz, en una intersección, en una subestación eléctrica, por ejemplo. Y de ahí logramos hacer lo que llaman inference de inteligencia artificial
logramos grabar información en de video, de cámaras, sensores de IoT, y todo lo colectamos dentro del UIG. El año pasado, como pueden ver, fue un año bastante significativo para la compañía. Recibimos inversión de una compañía que se llama DFW Capital, y eso nos ha permitido crecer bastante en los últimos 18 meses. Y hoy en día estamos acá compartiendo el espacio con Intel, y con TagData, por supuesto, estamos como una Market Ready Solution también, y entonces pues acá estamos para servirles. Agustín, sí, ajá, por favor. Básicamente la labor de IntelliSite como tal, y por supuesto trabajando con Intel y con TagData, es de enfocarnos en tres categorías. Lo primero que llamamos comunidades seguras, ¿ya? Es algo que hemos hecho por muchos años, donde estamos protegiendo parques de ciudades, donde estamos instalando cámaras en intersecciones para poder detectar tal vez una placa, de un vehículo, que estamos conectados con varias bases de datos de seguridad, donde podemos chequear si un vehículo fue robado o si lo andan buscando. También si hay un crimen, normalmente el cliente como ciudad o un departamento de policía puede ir a ver qué vehículos salieron de esa ciudad en los siguientes 5 o 10 minutos después de que sucedió el hecho, y de ahí empezar a crear un antecedente exactamente de quién andan buscando. Eso es en el área de seguridad como tal. También nos enfocamos mucho en lo que son las comunidades inteligentes, ¿ya? El hecho que tenemos cámaras en diferentes lugares, intersecciones como tal, nos permiten introducir un concepto de transporte inteligente, por ejemplo, que es algo que nuestro compañero Agustín nos va a estar conversando ahora un poco más, pero esto tiene que ver con más que todo extraer inteligencia de las cámaras, entender, por ejemplo, cuando lo que llaman un near hit accident, ya un accidente que no sucedió, nada se reportó, pero una ciudad o un director de transporte, por ejemplo, en una ciudad está muy interesado en saber qué está sucediendo en una intersección, lo que es conteo de carros, clasificación de vehículos, poder hacer búsquedas por el color, por el modelo de un vehículo. Todo esto es información que tiene que ver mucho con la inteligencia. También en un parque, por ejemplo, se da el hecho de que una ciudad quiere entender qué tipo de actividades se da a cabo en un parque, cuántas personas llegan, cuántos niños, cuántos adultos, a qué hora del día. Toda esa información lo logramos extraer por medio de comunidades inteligentes. Y al final, comunidades conectadas. Hay algo que nos enfocamos bastante, que es el Digital Divide, donde estamos proveyendo de public Wi-Fi y conectividad en estos sectores públicos. Perfecto. Como tal, volviendo al punto de ciudades inteligentes, nos enfocamos básicamente en varias categorías que tienen que ver más que todo atados a las personas con las que estamos conversando y trabajando dentro de la comunidad, dentro de la ciudad como tal. Como pueden imaginar, hay diferentes directores. Por ejemplo, el jefe de policía es alguien que está muy interesado en lo que es la seguridad, en proveer de seguridad al público, a los ciudadanos, y asegurarse de que el crimen, pues por supuesto, se mantenga al mínimo. Luego están los directores de parques, que ellos se encargan más que todo del velar por los parques, lo que son presupuestos, ellos manejan para ver cómo se van mejorando esos diferentes sectores. También los directores de tráfico, ya de transporte como tal, y les contaba en la comunidad inteligente, ellos se encargan mucho de ese tipo de información. Luego, las obras públicas, un caso de uso muy importante que trabajamos nosotros es la bota ilegal de basura, que es algo que lo manejamos al 100% en varios condados y estados aquí en Estados Unidos más que todo, donde lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial para ver cuando un vehículo se parquea al lado de la calle, alguien se baja del vehículo, bota basura. Esa información la colectamos la placa, la patente que llaman, y tenemos un NOC que corre 24/7, donde logramos crear los incidentes de reporte, y entonces damos esta información de vuelta a la ciudad, a un director de obras públicas, para que ellos vayan y por supuesto trabajen con la policía para poder manejar el hecho. Y luego el administrador de barrios privados. Eso es algo que tiene que ver mucho con ciudades inteligentes, por el hecho de que encontramos de que muchos barrios privados trabajan directamente con la ciudad para proveer fondos y de manera proveer a la ciudad de acceso a cámaras e inteligencia que puedan utilizar para la ciudad como tal. Perfecto. Bueno, adentrándonos un poquito en lo que es la solución
IntelliSite provee con una de las soluciones, siempre me gusta decir una de las más completas, al menos que yo he visto en el mercado, en nuestra experiencia, que básicamente va desde sensores de IoT, donde tenemos más de 200 sensores que el cliente puede elegir de un catálogo, además de cámaras, que estas pueden ser fijas o PTZs, cámaras donde uno puede, digamos, tener una ubicación donde está haciendo análisis en un lugar determinado, o a través de PTZ poder hacer zoom y mover la cámara, operarla, digamos, ante distintos eventos. La siguiente etapa es la etapa de cómputo, donde ahí tenemos un dispositivo que es de manufactura propia de la compañía, que se llama Universal IoT Gateway, que básicamente es un dispositivo donde tenemos la capacidad de cómputo, conectividad y también la posibilidad de leer datos de IoT, y está acelerado a través de tecnología de Intel. Por lo general tenemos un i7 adentro que está acelerado con OpenVINO, con lo cual todo el procesamiento de datos, tanto de sensores de IoT como de inteligencia artificial, se realizan en tiempo real en el dispositivo. Opcional, por ahí para clientes donde tienen una infraestructura mayor, supongamos una ciudad que tiene unas 200 o de 200 a 1000 cámaras, por decir un rango. Por lo general, en esos casos ya la ciudad tiene su infraestructura implementada en cuanto a fibra óptica o conectividad. Entonces, para esos casos, vamos al ofrecimiento de servidores ya para data center o lo que se denomina MEC, que son básicamente data centers más pequeños, regionales, que están distribuidos en una ciudad, donde ahí tenemos tecnología, por ejemplo, de Intel, procesadores Xeon, donde podemos hacer también procesamiento en tiempo real. Siguiente etapa es la parte de inteligencia artificial y de IoT, donde ahí tenemos, como decía, todo el procesamiento de los datos en tiempo real, seguido de la parte de la plataforma de software que se denomina Deep Insights, donde ahí podemos hacer todo el análisis de datos, todo lo que procesa el servidor en cuanto a analítica o datos de sensores puede ser visualizado desde Deep Insights en widgets, digamos, gráficos que nos muestran por ahí tendencias de datos, puede ser, no sé, una congestión de tránsito alarmas y alertas de seguridad. Todo está en una misma plataforma central que por lo general corre en la nube. En esa misma plataforma se pueden configurar alertas. El mismo usuario puede decir, supongamos un caso de uso de un parque, donde identificamos una alerta de una persona que está fuera de horario en el parque que está cerrado. Entonces el mismo seguridad del parque puede recibir un SMS, por ejemplo, una alerta en tiempo real, que eso es una configuración que se puede hacer ahí mismo desde la plataforma. Eso es lo que se denomina Rules Engine, que es la parte que está aquí. Finalmente tenemos un NOC, que es toda la parte de gestión de servicios, es un centro de monitoreo 24/7, que está basado en Costa Rica, que básicamente cualquier alerta de seguridad o cualquier problema que se identifica en tiempo real a partir de la plataforma, un agente se conecta en vivo y por lo general tenemos altoparlantes o loudspeakers que le permiten a este agente intentar persuadir a esa persona que está cometiendo algún hecho ilegal o un vandalismo, por mencionar un ejemplo. Entonces se lo trata de persuadir. En caso de que la persona persiste, se avisa a la policía local o al guardia de seguridad que está en el sitio. Además, el NOC lo que hace es recibir alertas de todos los dispositivos que tenemos en campo. Cuando hay por ahí cientos o miles de dispositivos desplegados, toda la parte de mantención se torna muy compleja, con lo cual esta plataforma nos avisa ante cualquier parámetro que está fuera de los valores normales y un agente del NOC reporta un ticket de soporte y luego nuestro equipo, digamos, toma cuenta de eso y lo repara. Un poquito para comentar lo que decía de AI IoT, el software, básicamente hay un concepto nuevo que se está escuchando ahora mucho, que es AI IoT, que es la combinación de ambos campos. Como decía antes, combinamos más de 200 sensores wireless con inteligencia artificial y con el cómputo en el borde, lo cual nos da un paquete bastante completo de la combinación de estas tecnologías para la automatización de toma de decisiones.
Finalmente, en cuanto a los beneficios de la solución, es una solución llave en mano. Hacemos desde el diseño, la instalación, el hardware, el software, el servicio de vigilancia, como mencionaba anteriormente. Todo esto por un costo mensual, que suele ser un valor fijo de suscripción, que por ahí en este campo, digamos, en este mercado, por lo general los clientes tienen una barrera muy grande de costo de adquisición de este equipamiento, de implementación de la solución, con lo cual el poder dar o tener un modelo de negocio que es un modelo de suscripción permite bajar esa barrera y permitirles a ciudades o a clientes implementar esto con un costo inicial muy disminuido. Finalmente, como decía antes, es una solución súper completa que combina AI, IoT y conectividad, todo en un mismo paquete. Excelente. Gracias, Agustín. Algo que nos encanta a nosotros es poder enfocarnos en los casos de uso como tal. Como les comentaba antes, cuando vieron las categorías en azul, donde vieron el jefe de policía, un director de parques o el director de obras públicas, cuando van a nuestro website, por ejemplo, se encuentran de que el material de mercadeo que tenemos va muy dirigido a poder tener conversaciones específicas con estas personas, ya lo que llamamos los buyer personas. Y entonces, por ejemplo, este gráfico que tenemos acá es algo que está en el documento de parques inteligentes como tal. Y como pueden darse cuenta, tenemos una serie bastante grande de casos de uso donde tenemos, por supuesto, lo normal, seguridad en un parqueo, por ejemplo, lo que se da mucho que llaman smash and grab, alguien que rompe una ventana de un vehículo, tratan de robar cosas de un vehículo. Tenemos AI que puede detectar varias de estas condiciones. También podemos hacer detección de placas, como les contaba antes, y tratar de llevar esas placas al gobierno de manera de que podamos chequear si está en un carro robado o alguien que andan buscando. También tenemos el UIG que se puede instalar en un sistema solar. Entonces tenemos varias ciudades que logramos proteger el acceso a la playa, por ejemplo, o acceso a un río o a un lago, donde por supuesto no existe infraestructura eléctrica, y entonces llevamos los UIGs con seguridad y IoT a esos lugares. También en el lado de IoT vemos mucha necesidad, por ejemplo, lo que llaman soil moisture monitoring, el monitoreo de la humedad en el suelo, por ejemplo, que es algo que las ciudades sufren bastante con el hecho que la irrigación está en un horario, y entonces si llueve o algo sucede, una tormenta, siempre corre la irrigación, ya entonces les podemos dar conectividad y saber cuando está el suelo muy saturado de agua, y entonces poder ir modificando estas condiciones. Otros sensores también bastante interesantes son, por ejemplo, el monitoreo de los basureros. Es algo que las ciudades, especialmente en los parques, a menos de que tengan empleados de la ciudad yendo a chequear esos basureros, se dan cuenta de que los basureros a veces se llenan de basura y se está regando la basura afuera, y a menos de que alguien llame y reporte eso, se vuelve un problema, ¿ya? Y se vuelve un problema donde ciudadanos, tal vez llegando al parque con los niños, se dan cuenta de que ven la basura y demás, y es algo que no es lo más adecuado. Entonces, como pueden ver, hay mucha información. La información que tenemos en el website sigue el mismo patrón de trabajar con parques inteligentes, por ejemplo, y vamos desarrollando los casos de uso. Aquí nos logramos enfocar un poco más en varios casos de uso específicos en parques. El acceso público a Internet, el Wi-Fi como tal, es algo que especialmente con la pandemia y ahora desde el 2020 hemos visto un caso de uso que ha tomado el lugar número 1 en varias de las ciudades con las que trabajamos, por el hecho de que las ciudades están tratando de proveer acceso público a Internet en los parques y a tratar de atraer el público que salga de sus casas y vayan a un lugar público, por supuesto, y que tengan acceso a Internet rápido. Entonces, es algo que logramos proveer por medio de un UIG, ya además de proveer inteligencia artificial, recolección de video, recolección de sensores y los datos, también podamos compartir la información y compartir acceso a Internet. Otra cosa también, como pueden ver, Smart Parks como tal, logramos, por ejemplo, monitorear la calidad del aire, que es algo que tenemos sensores que se pueden distribuir a lo largo del parque que miden una métrica que se llama PM, que es el tamaño de la partícula. Entonces hay PM 1.0, PM 2.5 y PM 10, que son básicamente los diferentes tamaños de las partículas. Entonces podemos detectar desde polvo, humo, cosas de estas, ya que una ciudad, por supuesto, está muy interesados en monitorear,
además de también poder monitorear, por ejemplo, bulla, luminosidad, temperatura, humedad. Y como pueden ver en la foto abajo, un parque que es algo muy común, los parques de patinaje, por ejemplo, que van los muchachos, los niños con una patineta. Desgraciadamente, a veces estos lugares en la noche se vuelven un centro tal vez un poco más peligroso, por supuesto, ya porque hay gente tal vez en la noche ahí y demás. Entonces logramos proveer de seguridad a esos lugares donde instalamos una luz azul en el UIG que se enciende en la noche y da una presencia tal vez como de policía, además de que ponemos el logo de cada agencia que se suscriba a nuestro servicio en un material reflectivo, de manera de que cuando la gente, el público llega a estos lugares, ven la caja, ven la luz azul intermitente que está bastante brillosa en la noche, ven el logo de la policía y se dan cuenta que la policía, por supuesto, está monitoreando el área. Otros casos de uso también bastante importantes que vemos muy comunes son el parqueo inteligente. Ya nos damos cuenta de que como la gente empiezan a salir de sus casas y por supuesto la urbanización es algo que ha crecido bastante por medio de COVID, de la pandemia, donde la gente se va un poco fuera de la ciudad principales. Entonces nos damos cuenta que se empiezan a saturar los parqueos, ya se saturan los parqueos en los centros de comunidad o en los parques como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que logramos darle información a la ciudad, por ejemplo, de cuáles lugares estén abiertos en el parqueo, cuál ha sido, por ejemplo, el tráfico o el flujo de tráfico que ha existido por los últimos días, las últimas horas. Tal vez trabajamos con varias ciudades donde ellos nos piden que llevemos esta información a su website y a un app en el teléfono, donde el público pueda entrar y ver si hay espacios abiertos en un parque y si no, pues por supuesto escogen otro tipo de parque, pero mucho tiene que ver con el parqueo, además de monitorear lo que son emisiones de gases, CO2 y demás, que por supuesto, como se puede imaginar, todo esto lo logramos llevar a cabo con el UIG, por supuesto con Intel, con el OpenVINO, la plataforma OpenVINO, y las cámaras y la conectividad y con la ayuda de Tech Data para todos los productos que llevan a cabo el UIG. El último caso de uso que me gustaría destacar acá es el reconocimiento de placas. Ya es algo que es bastante importante, como les mencionaba antes, es algo que las agencias de policía se interesan bastante porque es un método para un detective, por ejemplo, tener una lista de sospechosos cuando algo sucede en la ciudad y lograr llevar esa información de manera de que puedan ser un poco más efectivos. Una historia que me gusta siempre compartir, porque nosotros, pues por supuesto, siempre pensamos en el lado de la seguridad y uno es un poco más en el lado del crimen, ya, porque es algo que nos enfocamos mucho y nos gusta poder resolver. Tenemos una ciudad que nos contó una historia bastante interesante donde una señora, una enfermera que trabajaba en la noche, regresa a su casa, su mamá tiene Alzheimer's y entonces la hija se duerme en el día, la mamá se despierta en la mañana y se encuentra pues la hija durmiendo, agarra las llaves del carro y sale de su casa sola a manejar por la ciudad. Y entonces la hija se despierta, ve que su mamá no está, por supuesto es una emergencia, llama a la policía al 911 y el 911, en lugar de despachar unidades de policía que busquen el carro por toda la ciudad, lo que acatan es a poner la placa de ese carro en nuestro sistema. Y minutos después, tal vez unos segundos después, detectan que ese vehículo atraviesa una de las intersecciones en la ciudad y entonces rápidamente concentran las patrullas en esa área y por supuesto logran detener a la señora y traerla de vuelta a su casa. Entonces son historias también bastante importantes que eh, tal vez nos separan un poco de lo que vemos siempre de lo que es el crimen como tal. Perfecto, muchas gracias, Mario. Otro de los verticales que atacamos es el transporte inteligente. Acá en el gráfico, bueno, se ven muchísimos casos de usos, digamos, que atacamos, pero básicamente, de nuevo, LPR, se puede identificar cuando un vehículo está mal estacionado, probablemente por algún problema que ha tenido, algún incidente. Se ve en la parte aquí de la intersección, lo que nosotros llamamos Intersection Traffic Analytics, donde medimos toda la analítica, digamos, de tanto del tráfico vehicular como de peatones. Tenemos Crosswalk Safety, así que adentrándonos un poquito más en cada uno de esos casos, lo que por lo general hacemos, por ejemplo, para mejorar la seguridad de peatones es instalar cámaras en una intersección, como se muestra acá en el gráfico.
Y ahí habilitamos distintos tipos de analíticas, como por ejemplo monitorear el flujo de peatones. Acá se ve en el área que se ve rojo, es por lo general el área donde concentramos el análisis. Se hace lo mismo con el flujo vehicular, o sea, se intenta entender cuán ocupada, digamos, o cuánta gente, cuántos vehículos cruzan por la intersección, y luego se pueden detectar accidentes, se les suele llamar near hit accidents, que es cuando un peatón y un auto están a punto de chocar. Entonces esos son incidentes o estadísticas muy importantes para luego la toma de decisión de un, por ejemplo, director de un departamento de transporte en una ciudad. Entonces se reportan esos incidentes. Además, analítica como por ejemplo un vehículo mal estacionado en el medio de la senda peatonal, que por lo general también implica que peatones van a cruzar por áreas más peligrosas. Incluso podemos medir también cuál es la cantidad de peatones que están intentando cruzar en un momento dado y por cuánto tiempo. Eso luego permite ajustar los tiempos, por ejemplo, de semáforos, porque cuando hay acumulación de muchas personas tienden obviamente a cruzar cuando el semáforo todavía está en rojo. Otro de los casos, muy similar pero en otro ambiente, es el foco, digamos, en la intersección. En lugar de estar monitoreando aquí la senda peatonal, estamos viendo más que nada el flujo vehicular. Entonces podemos cuantificar cuántos vehículos vienen desde el sur hacia el norte de la ciudad, por ejemplo, o cuál es el flujo, en qué dirección va el tráfico en la mañana versus la tarde, por ejemplo, cuando bueno, la gente va a trabajar o hay mayor cantidad de tráfico. Se pueden dar alertas de congestión de tráfico cuando vemos que algún área de la ciudad está colapsada. Reconocimiento de vehículos, como comentaba Mario, LPR, tanto para cuestiones de seguridad como también de multas. Se puede identificar cuando un vehículo está, por ejemplo, en el medio de la intersección frenado por X cantidad de segundos, que eso es un indicador de que algo anda mal, quizás hubo un accidente. Monitoreo también de por ahí los lanes, las sendas donde, por ejemplo, son solo bus y hay vehículos, o sendas donde no tienen que haber vehículos frenados y por ahí tenemos algún vehículo ahí estacionado. Conductor en contramano, y por último jaywalking, que es cuando una persona cruza por algún lugar indebido. Aquí lo mismo básicamente, solo que en otro ambiente. Aquí estamos en una ruta, por ejemplo, se suma el cruce de doble línea amarilla y algunos otros analíticos para este ambiente. Finalmente, algo que también ofrecemos es el Digital Signage. O sea, se pueden poner carteles que implican máximos de velocidad, se puede avisar si hay una congestión de tránsito más adelante para desviar el tráfico, horarios de autobuses, alguna alerta específica que se quiera dar, o incluso para también concientizar a la sociedad, a la comunidad, de que, por ejemplo, es un área peligrosa, que tienen que ir más despacio, y cuestiones por el estilo. Excelente, muchas gracias, Agustín. Tal vez antes de continuar, me gustaría preguntarle a Mayrita o a Vanessa si hay alguna pregunta del público, algo que queramos destacar un poco más, o algo que quieran agregar. No tenemos al momento alguna inquietud. Por favor, los que están igual aquí presentes, si tienen alguna inquietud o quieren consultar algo adicional de la presentación, pues estamos ahí en la parte de abajo con las preguntas, o en el chat lo pueden hacer sin ningún problema. Excelente, muchas gracias. El tercer enfoque que vamos a tener hoy es el de seguridad pública como tal. Como les contaba, es algo que nos enfocamos bastante, es tal vez uno de los verticales y los casos de uso que llevamos más tiempo trabajando, por supuesto, porque la seguridad es de lo más importante en una ciudad. Y entonces, como se pueden dar cuenta, y volvemos al punto de que en el material que proveemos de mercadeo, el collateral, van a encontrarse que tenemos un solution brief como tal para seguridad pública, que es bastante extenso, donde logramos desarrollar cada uno de estos casos de uso. Pero como pueden ver, hay bastante. Ya está, por supuesto, lo que ya hemos hablado de seguridad pública, el simple hecho de grabar video en una intersección es algo bastante importante, que muchas ciudades lo utilizan para saber cuando existe un accidente o andan buscando a alguien, lograr tener el video como tal. Con También, permiso, Mario. Ay, sí, por favor. discúlpeme, tenemos una pregunta.
nos están preguntando, ¿los sensores que pueden integrarse a la plataforma son propietarios o también aceptan terceros? Oh, excelente, muy buena pregunta, gracias. Tenemos de los dos. Tenemos una lista bastante extensa, como nos contó Agustín, casi 200 sensores que son propietarios, y el hecho es que utilizamos sensores LoRa que corren en 915 MHz. Entonces nos enfocamos bastante en lo que es sensores inalámbricos, ya para poder desplegar esos sensores lo más rápido posible y lo más eficaz. Pero también podemos integrar sensores terceros. Ya se da el hecho, por ejemplo, cuando trabajamos con agencias de agua, por ejemplo, de distribución de agua o distribución eléctrica, que ya son estaciones que tienen sensores de lo que llaman de 4 a 20 miliamperios, que es algo muy común en el mercado, donde son sensores que ya tienen tal vez 15 o 20 años operando en estas estaciones. Logramos integrar esos sensores de manera de que unificamos los datos dentro del UIG y llevamos los datos de vuelta a la nube como un solo paquete. También algo importante es que el hecho de que logremos hacer eso en el UIG nos permite tomar decisiones locales sin tener que llevar esos datos a la nube para tomar la decisión. Ya si hay algo de misión crítica que llaman, donde, por ejemplo, en una intersección encendemos señalamiento para vehículos, para dejarles saber de que hay peatones cruzando una calle, no queremos que esa decisión se lleve a la nube y se tome una decisión y de vuelta al Edge, sino que eso lo logramos hacer dentro del UIG. Vamos a ver, aquí veo otras preguntas. La conectividad LoRa, siendo los gateways o antenas, también los proveen ustedes. O sí, el hecho es que lo que hacemos es poder instalar, cada UIG lleva un LoRa gateway. Entonces creamos una burbuja tal vez de unos, ¿qué les digo? Tal vez unas 3 cuadras alrededor del UIG, donde logramos agregar densidad, de manera que podemos llevar los datos de los sensores al UIG más cercano y de ahí llevarlo a la nube por medio de 4G, 5G o por fibra, que eso tiene conectividad el UIG. Entonces la idea es que si ocupamos más densidad de los sensores, se agregan más UIGs al sistema para poder agregar esa densidad. Veo otra pregunta acá. ¿El video graba continuamente o únicamente graba eventos? Lo que hacemos normalmente es que hacemos el pre and post recording, de manera de que tal vez no estamos grabando 24/7 para no gastar mucho el storage en los UIGs. Quiero destacar que en un UIG podemos llegar hasta 30 terabytes ya de storage en video, que es algo que a una ciudad le podemos lograr dar de 60, 90 días de grabación en cámaras, pero lo logramos hacer también mucho por eventos, de manera de que si hay movimiento, el UIG echa para atrás unos 15 segundos antes del movimiento y graba ese clip, ese evento, y tal vez 15 segundos después de que termine el movimiento en la cámara, para de grabar el sistema, para poder utilizar el storage un poco más eficaz. Veo también que sí, la pregunta tal vez iba alrededor de el tema de ancho de banda, que es algo bastante importante. Ya el hecho de que estamos corriendo atrás de una conexión de 4G nos permite grabar el video a la más alta calidad con el frame rate tal vez de 30 frames por segundo dentro del UIG, pero sacar un stream a la nube por medio de 4G que esté tal vez a unos 5 frames por segundo, a una resolución un poco más baja para poder utilizar menos los datos de 4G. Y también tener en mente de que si no se está viendo ese video en vivo, entonces no se están utilizando datos de celular. Ya todo se está grabando dentro del UIG y de ahí lo logramos hacer on demand. Vamos a ver la última pregunta acá. Me encantan las preguntas. ¿Tienen algún kit demo para interactuar con los equipos antes del despliegue? Claro que sí. Trabajamos varios sectores. Por supuesto, hoy estamos hablando de lo que es ciudades inteligentes, pero también nos enfocamos bastante en otros verticales como Industria 4.0, Healthcare y demás. Y entonces, en todos estos casos, podemos trabajar en un piloto, una prueba de concepto donde utilicen un UIG para probar su caso de uso y ahí ayudarles al despliegue más eficaz. Perfecto. Vamos a ver acá, tal vez hablar un poco más de los casos de uso más relevantes acá. Illegal dumping, lo que hablamos de... bueno, aquí está perfecto, gracias. Sí, Agustín, vamos a continuar. Conversamos lo que es el monitoreo de video como tal. Es algo que es bastante importante. Ya nos encontramos que muchas ciudades, como les comentaba antes, su prioridad es poder grabar el video y lo que sucede en una intersección.
Esto lo hacemos, por supuesto, con la más alta calidad. Algo que también nos destaca bastante de la competencia es que agregamos un parlante, un speaker al UIG, de manera de que nuestros agentes, o ya sea la agencia de policía o el cliente, puede hablar bidireccional por el UIG, ya, y se escucha a larga distancia. Entonces, cuando nosotros detectamos una persona, por ejemplo, que se acerca al perímetro de una subestación eléctrica o llegan a un parque de una ciudad a deshoras de la noche, ya donde se supone que ese parque está cerrado, nuestros agentes logran hacer un voice down, logran decirle a esa persona que su actividad está siendo monitoreada, y entonces de esa manera logran resolver el problema. Y lo que yo siempre le digo a los clientes es que la gente nunca reclama contra un parlante, ya lo que hacen es ven la cámara, se enojan tal vez, pero además de ahí se van, por supuesto, del lugar. Y ya habíamos hablado, por supuesto, del License Plate Recognition, que es algo bastante importante. Mario, con permiso, Sí, por tenemos favor. otra pregunta. Ajá. Dice, ¿el software o la base de datos se puede acceder vía aplicaciones personalizadas? Excelente pregunta, claro que sí. Nosotros como la plataforma de Deep Insights y Deep Logic. Deep Insights es la plataforma más de visualización de dashboards, mientras que Deep Logic es un engine que tenemos para integración con APIs, para integrarnos con Azure Hub, o Azure IoT, o tal vez en AWS, o aplicaciones de ServiceNow, cosas de estas, de manera de que la plataforma es bastante abierta como tal, y entonces tenemos integraciones. Por ejemplo, acabamos de completar un proyecto en la Universidad del Sur de Florida, donde ellos querían entender por qué han incrementado los accidentes peatonales dentro del campus de la universidad. Y entonces lo que estamos haciendo es colectando toda esta información que Agustín nos comentó ya del transporte inteligente, lo traemos a nuestra plataforma, y de ahí la universidad tiene una conexión directa por API a nuestras bases de datos que corremos, ya sea SQL o corremos Time Series, donde llevamos todos los datos de IoT, y de ahí ellos se alimentan para poder crear sus modelos y entender un poco más la información. Perfecto. Voy a hablar un poco más acá de los últimos dos casos de uso en el área de seguridad pública. El robo de cobre como tal, o de alambre, ya lo que llaman el robo de cobre, es algo que es bastante predominante, se da en muchos lugares ya, y entonces lo que hacemos es que instalamos cámaras, instalamos el AI, la inteligencia artificial, para que detecten a alguien que se arrima, por ejemplo, a una subestación eléctrica o a un lugar, un parque, tal vez las bombas de agua que tienen bastante cobre, y entonces logramos detectar y prevenir esos problemas. También, como pueden ver abajo, los perímetros es algo que también nos enfocamos bastante. Como se pueden imaginar, es algo bastante importante el hecho que en un lugar de estos, por ejemplo, la planta de obras públicas en una ciudad, logramos instalar unas 6 o 8 UIGs alrededor de todo el perímetro, y de ahí lograr llevar todo lo que es la información de IoT, la seguridad pública como tal, detectar cuando alguien se acerca afuera del perímetro, lograr detener esos problemas, y de ahí entonces, por supuesto, escalarlo de vuelta a la policía. Perfecto. Ahí hay un caso más, Mario. No sé si quieres cerrar por ahí con el illegal dumping. Claro que sí. El illegal dumping, tal vez hablar un poco más de que es algo interesante. Yo les recomiendo que pregunten a sus clientes, o si tenemos clientes acá también, que averigüen un poco más, porque a veces es algo que no correlacionan el hecho que podemos utilizar tecnología para combatir la bota ilegal de basura. Y nos damos cuenta, por ejemplo, la ciudad de Oakland, en el condado de Alameda, en California, nos dimos cuenta que cuando empezamos a trabajar con ellos, corrieron un reporte del gasto anual que incurren, ya sea relacionado a la bota ilegal de basura, y se dieron cuenta que están gastando casi $8 millones al año en combatir la bota ilegal de basura. Tenían 3 cuadrillas que están full time ya por toda la ciudad recolectando basura. La ciudad recolecta la basura, la tienen que llevar al botadero de basura y pagan como si fuera cualquier persona que se está deshaciendo de esa basura. Y a lo largo del año se va sumando esos montos, y se dieron cuenta, como les contaba, que llega a casi $8 millones al año, que es bastante importante. Perfecto.
Bueno, aquí hay un video demostrativo, en este caso está enfocado en Intelligent Transportation, pero básicamente es lo que comentábamos antes, ahí se ve la analítica corriendo en tiempo real. Se puede ver cómo las distintas áreas, cada color representa un tipo de analítica distinto o regla distinta que se habilita sobre alguna cuestión que se quiere alertar. En este caso tenemos líneas de conteo, en este caso no se ven, ahí están por debajo del área pintada, pero hay una línea aquí, otra línea aquí para contar el flujo vehicular, y acá se muestra en tiempo real por tipo de vehículo cuál es el flujo. Y por otro lado tenemos líneas de conteo para el flujo peatonal, aquí hay una y aquí hay otra, donde también se intenta entender cuán ocupada, digamos, está la intersección, cuánta gente pasa. Por otra parte, el área amarilla está contando cuánto tiempo tarda una persona en cruzar, y esto se utiliza, como había comentado antes, por ahí para ajustar los tiempos de los semáforos, ya que si se acumula mucha gente aquí, luego la gente tiende a cruzar en rojo. Esto simplemente es un ejemplo. Después el área central aquí alerta cuando hay, por ejemplo, algún vehículo parado o en contramano, o algún tipo de alerta más por el lado de seguridad. Por otra parte, la plataforma Deep Insights, que hay una muy buena pregunta relacionada a esto, básicamente es un software de administración centralizada. Supongo que tenemos, no sé, 1000 dispositivos desplegados en distintas áreas de la ciudad. Esta plataforma permite concentrar todos los datos y todas las alarmas o problemas que se reportan en cada dispositivo en un mismo lugar centralizado. Por otra parte, el componente de gestión de flota, como se le llama, que es básicamente todos los dispositivos que están desplegados, si hay alguno que está en falla o está offline o tiene algún reporte de algún parámetro anormal. Como comenté antes, nuestro servicio de soporte obtiene esa información y automáticamente sale a reparar el dispositivo, incluso en algunas ocasiones antes de que el cliente tome conciencia de eso. Luego se le reporta obviamente el problema. Por otra parte, visualizaciones que son personalizables. Tenemos dashboards donde se muestran distintos tipos de datos de tránsito, de seguridad, como habíamos comentado anteriormente. Se pueden también configurar alertas. Hay un panel que se llama Rules Engine, donde uno puede configurar con drag and drop qué tipo de alerta quiere recibir y quién es la persona que va a recibir esa alerta. También integración con software de terceros, puede ser con sistemas de manejo de video, BMS, o también herramientas de inteligencia de negocios como un Power BI o algún otro tipo de herramienta donde se quieran enviar los datos para posterior análisis. Por último, soporta distintos niveles de jerarquías de usuarios. Uno puede básicamente determinar qué quiere que vea cada uno de los usuarios de la plataforma. Este es simplemente un screenshot que muestra el panel de manejo de los dispositivos. Acá dice que hay 2 UIGs y están online, y acá reporta algunas notificaciones respecto al storage o algún otro tipo de notificación del estado de salud, digamos, de ese dispositivo. Excelente. Gracias, Agustín. Algo que me gustaría destacar, lo que nos contaba Agustín de la tecnología como tal, es el hecho de que soportamos varios BMS, ya como nos contaba, están por ejemplo Genetec, Milestone, Exact. Entonces, además de que tenemos nuestro propio BMS de manejo de video, nos encontramos que hay muchas ciudades que ya corren Genetec o ya corren Milestone. Entonces, algo que me gustaría contarles es el hecho de que logramos virtualizar dentro del UIG, de manera de que logramos correr una máquina virtual con Windows, ya Windows 10, donde le logramos instalar Milestone o Genetec y poder proveer a esa ciudad de que nos volvamos parte de su infraestructura existente ya y la configuración que ya tengan, en lugar de forzarlos a que se cambien de sistema. Entonces, algo que es bastante importante, es una pregunta que nos llega muy a menudo. Acá les quiero contar un poco más de lo que llamamos IntelliCare, que es el servicio que ofrecemos de servicio administrado como tal. Logramos procesar varios miles de alarmas al día. Es un servicio que ofrecemos 24/7, donde nuestros agentes logran detectar, por ejemplo, por medio del AI, varias condiciones donde un UIG está, por ejemplo, si hablamos de la bota ilegal de basura,
las cámaras están siempre viendo el área y en el momento en que se da la condición de que el vehículo se parquea, alguien se baja y bota la basura, en ese momento el UIG que está grabando siempre se da cuenta de que ocupa escalar esa alarma al NOC, a IntelliCare, y entonces le entra uno de nuestros agentes y el agente empieza a ver la situación, habla por el parlante, le dice a la persona que lo que está haciendo es indebido, que es ilegal, que por favor se retire. Si no aceptan, entonces por supuesto llamamos a la policía y escalamos esa información de vuelta a la policía. Durante el día, algo muy interesante es que los agentes, como se puede imaginar, en el día el crimen, por supuesto, baja bastante porque estas condiciones se dan mucho en la noche. Entonces, en el día, nuestros agentes se dedican bastante a crear los reportes de incidente, donde le estamos reportando a las agencias de policía o a los directores de obras públicas qué sucedió el día antes. Ya entonces, a mí siempre los clientes me dicen que cuando llegan en la mañana y abren su email, a veces están ansiosos de ver algún email de nosotros porque siempre algo van a ver del video que sucedió, se dan cuenta de que llegó un ladrón a la cerca, trató de robar y que nosotros detuvimos ese hecho y pues algo que es muy significativo para todas las agencias con las que trabajamos. Quiero contarles un poco más de los clientes y los partners con los que trabajamos. Por supuesto, Tech Data, Intel, los más importantes. Nos hemos dado la tarea de integrar toda nuestra inteligencia artificial alrededor de la plataforma de OpenVINO que nos la provee Intel. Ya como nos contaba Agustín, trabajamos con una i7 dentro del UIG, de manera de que logramos hacer toda la inferencia del video dentro del UIG para no tener que llevar ese video a la nube y procesarlo en otro lugar. Trabajamos con compañías como Dell, donde tenemos nuestros SKUs bajo Dell. En el caso de Verizon, por ejemplo, en Estados Unidos, Verizon vende todos nuestros productos como marca Verizon, por ejemplo. Entonces es algo que estamos muy orgullosos de que llevamos varios años ya con esa relación. Y como pueden ver, muchos clientes. Ya tenemos varios cientos de ciudades. Por supuesto, no podemos tener todos los logos acá en el slide, pero ven varios nombres bastante grandes. La ciudad de Sacramento, por ejemplo, en California, fuimos el primer proyecto en el país, en Estados Unidos, de llevar video con 5G a una intersección. Eso lo hicimos ya casi 4 años y apenas 5G viene saliendo y nosotros ya tenemos bastante experiencia trabajando con 5G. Les quiero contar tal vez un par de casos de estudio. Por ejemplo, la ciudad de Riverbank es una ciudad un poco pequeña en California, de menos de 25,000 personas, donde de hecho esta ciudad es la que el jefe de policía nos contó la historia de la señora con Alzheimer que les conté anteriormente, pero es una ciudad bastante interesante porque ellos han tomado la iniciativa de instalar IntelliSight por toda la ciudad, ya sea las intersecciones, los parques, los accesos a ríos, a lagos, de manera de que tengamos la inteligencia a través de toda la ciudad, ya sea lo que es colección de calidad de aire, por ejemplo, donde nos encontramos que el alcalde nos pidió que vienen varias compañías que manufacturan muebles que vienen entrando a la ciudad. Entonces, como parte de esa entrada, instalamos UIGs alrededor de la fábrica, de manera que podamos saber qué tanto polvo, digamos, están poniendo en el aire alrededor de esa ciudad, por supuesto, porque hay escuelas muy cerca de la fábrica. Entonces, otro ejemplo que me gusta siempre destacar es que en Riverbank tenemos ya 3 años trabajando con ellos, que es una ciudad un poco pequeña, y hemos capturado ya 60 millones de placas de vehículos que han pasado por la ciudad. Entonces ellos cuando están investigando, se les hace bastante fácil echar para atrás y ver esa información en la base de datos. Les conté un poco antes de la Universidad del Sur de Florida. Es otro caso de uso bastante interesante donde nos hemos enfocado bastante en lo que es el entender qué está sucediendo en las intersecciones y por qué ha habido un incremento en los accidentes peatonales. Y algo interesante que no se esperaban entender es que se dieron cuenta de que muchos de los accidentes están relacionados con los millennials. Ya los jóvenes que vienen entrando están distraídos en los teléfonos, se dieron cuenta de que viene tal vez un millennial en el carro también manejando en el teléfono distraído. Y entonces, cuando hemos visto lo que nos contó Agustín del near hit accident, ya que no es un accidente que sucedió de manera que se reportó a la policía y demás, sino que es algo que el AI, con la inteligencia artificial, logramos detectar la condición, echan para atrás para ver el evento, que es algo que le hacemos tagging al video para que ellos puedan echar para atrás y ver exactamente qué sucedió en el video.
se dan cuenta de que mucho era relacionado con la distracción del peatón o del conductor. Entonces es algo que hemos tenido bastante éxito y es algo donde la Universidad del Sur de Florida se está abasteciendo de los datos directamente de nuestro API, del API, directamente del Deep Logic, como les contaba antes. Perfecto, llegamos al fin de la presentación. Les agradecemos mucho. Tal vez Mayrita o Vanessa, si hay alguna pregunta del panel o algo que queramos agregar, por favor. En este momento no veo ninguna pregunta en el panel, pero Sí. sabemos que ustedes van a estar aquí con nosotros todavía un ratito más, en lo que Vanessa hace una corta presentación. Y cualquier duda que tengan, le decimos a todos que por favor la escriban en el Q&A y en el chat, y estoy segura que Mario Agustín con mucho gusto contestará las mismas. Como quiera, vamos a estar pasando su información al finalizar el evento para que se puedan comunicar con nosotros cualquier duda o pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Mayrita. Antes quería hacerles una consulta con el tema de las soluciones bajo servicio, la modalidad que tú comentabas. ¿Cómo es lo que están, si tienen hoy por hoy algunas soluciones ya corriendo en lo que es Latinoamérica a manera de servicio, especialmente con temas de municipalidades que tú comentabas? Porque esto es algo muy interesante para los canales poder ofrecer este tipo de soluciones acá, por ejemplo, en municipios, para todo el tema de la recolección de basura, que no sea una inversión fuerte en comprar y adquirir toda la solución, sino que se pueda manejar a través de un servicio de mensualidad que hace. Entonces quisiera que nos puedas comentar un poco más a detalle de eso para que puedan tener una visión de cómo se podría manejar. Claro, muchas gracias. Sí, de hecho que sí, verás que es un servicio que ya tenemos bastantes años ofreciéndolo en Latinoamérica. Hemos tenido mucho éxito en países como Costa Rica, por ejemplo, donde estamos a cargo de la seguridad de muchos de los resorts ahí más grandes en el país, donde monitoreamos la gente que está accesando, por ejemplo, al resort, tal vez entrando de la playa, del público, algo que no es autorizado. También monitoreamos muchos centros, por ejemplo, de condominios, donde durante la pandemia mucha gente, por ejemplo, americanos, se fueron a sus condominios y se quedaron allá por varios meses. Entonces estamos protegiendo todo lo que es el perímetro de estas zonas. Entonces es un servicio bastante importante porque lo que queremos es que sea accesible al público, ya que las agencias, los clientes con los que trabajamos, puedan acceder a estos servicios. Ya no queremos que sea un precio que se sale del rango y que sea un poco más accesible. Agustín, tal vez si nos puedes compartir un poco más lo que estamos haciendo en Argentina ahorita, que es bastante importante. Por supuesto, sí. Igual que como comentaba Mario, toda la parte del equivalente a lo que sería un homeowner association en Estados Unidos, por ahí son barrios privados o condominios, son por ahí un segmento que está incorporando esta solución, que por algunos cientos de dólares mensuales, digamos, pueden acceder al servicio sin tener que hacer una inversión muy grande por adelantado. Al igual que en ciudades, municipios, como comentaba Mario, una ciudad como Riverbank, que tiene por ahí unos en el orden de 20.000 habitantes o por ahí 50.000 habitantes, son ciudades más pequeñas que por ahí no pueden acceder a tecnología súper avanzada, súper costosa, y bueno, mediante este programa básicamente se está financiando un contrato de 3 a 5 años para, digamos, bajando el costo inicial para que ellos puedan acceder al igual que una ciudad por ahí más grande. Así que sí, definitivamente. De hecho, un último comentario, el modelo de negocio por suscripción nació en Latinoamérica y luego se extendió a Estados Unidos. Exacto. Ok, perfecto. Y si ahora que están algunos canales conectados para formar parte de Intelisai, ¿tienen ustedes algún programa de canales que puedan ellos registrarse, algún tema de certificaciones, cursos que deban seguir? Claro que sí, tenemos una estructura bastante establecida en el manejo de canales. Tenemos partner managers que trabajan en Latinoamérica como tal, señores como Mario Ramírez y Arturo y demás. Tenemos dentro de nuestro equipo que están enfocados al 100% en Latinoamérica. Entonces sería cuestión de que nos contacten, ya que trabajen ya sea por medio de Tech Data o tal vez con nuestros amigos de Intel o por supuesto directamente con nosotros, sabiendo que nuestro canal de distribución, por supuesto, es Tech Data y trabajamos muy de cerca con el equipo de Tech Data para poder llevar estos productos a Latinoamérica.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Mario. No sé Claro. si hay alguna otra consulta dentro de los asistentes para poder responder. Si no, igual quería ahorita si me das la pantalla para hacerles una presentación. Listo, gracias. Quería mostrarles en el tema de lo que estábamos viendo, las soluciones como TechData que nosotros tenemos, que les vamos a compartir. Quería mostrarles un poco los ejemplos del catálogo de soluciones que nosotros Vanessa, tenemos. discúlpame, no está en presentation mode. ¿No? No. Ah, dame un segundito, perdón. Listo, ahí. Vale, now. Sí, perdón que les pase rápido, pero quería comentarles un poco cómo es el catálogo de soluciones que nosotros trabajamos, en el cual nosotros, por ejemplo, en este caso, en el tema de la vertical de salud, nosotros ya rápidamente les indicamos cuál es el overview de la solución, cuáles son los beneficios, cuál es el target a donde ustedes deben estar dirigiéndose con este tipo de soluciones, cuáles son los retos principales, las soluciones y cómo tal vez poder empezar una conversación con este tipo de proyectos. Y lo más importante es en la parte técnica. Nosotros en la parte técnica de la solución les enviamos justamente con qué fabricante se podría armar esta solución. Por ejemplo, se puede trabajar con Amazon, con IBM para el tema de analítica, con dispositivos, ya que comentaban el tema de sensores. Nosotros tenemos sensores también de algunas marcas que comercializamos dentro de TechData y también les enviamos igual cómo se puede ir trabajando la solución, armándola, para que ustedes puedan trabajar y sea esto más fácil, ¿no? Por ejemplo, acá otro ejemplo para todo el tema de monitoreo de laboratorios tenemos como los sensores. Para la parte de LEDs podemos trabajar con Cisco, podemos trabajar con algunas otras marcas que nosotros todavía tenemos. El tema de analítica con Microsoft, con IBM, y adicional tenemos una línea que se llama PTC, que maneja todo el tema de realidad aumentada también para todo este tipo de soluciones. Entonces, eso es un poco algo de lo que les quería comentar en este momento. Creo que tenemos ahorita, mil disculpas, con un inconveniente con Ezequiel, que es la persona de Intel que nos iba a estar acompañando. Entonces, sin más, creo que con esto que les quería comentar, pues, poder ya cerrar la... Antes de finalizar el evento, quería pedirle a nuestros panelistas, por favor, Agustín y Mario, si quieren darle algunas palabras para poder despedir a nuestro público, que ellos se queden con algo de ustedes. Así que les Claro cedo que la sí. palabra. Perfecto, no, pues de verdad que agradecerles mucho a ustedes, Mayrita, Vanessa, por la invitación, al equipo de TechData y a Intel, por supuesto, por hacer posible todo lo que hacemos con la tecnología. Pues la idea sería más que todo dos cosas: el hecho de que piensen que pues hablamos mucha tecnología, inteligencia artificial, IoT. Esto es real, ya es algo que estamos haciendo ya por varios años, algo que no es allá en las nubes, ¿verdad? Es algo porque estamos haciendo proyectos reales donde estamos generando revenue todos los meses ya alrededor de IoT y AI. Entonces es algo que hacemos bastante común. Y por supuesto el servicio de SCaaS, el Smart Community as a Service, es algo que lo convierte en bastante accesible a nuestros clientes. Y el hecho de que por favor se comuniquen con nosotros, ya tenemos un equipo de ventas dedicado a Latinoamérica, y también, por supuesto, nuestros partner managers para manejar los canales y demás. Entonces, pues que nos contacten y nosotros con todo gusto les ayudamos. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Mario, igual por su tiempo y a todos ustedes. Como comentaba Mayrita, denme un segundito. Saben que ahorita Ezequiel me acaba de comunicar, tuvo un inconveniente, pero ya está entrando, así que por favor no se vayan, los 5 minutitos, por favor. Claro. Y Agustín, tal vez si gustas dar. Sí, Sí, no, gracias. agradecer también la oportunidad a TechData e Intel. Y como decía Mario, la tecnología, si bien por ahí es mucho, ¿no? IoT, AI, es realmente suena súper avanzado. La verdad que las implementaciones son simples y por ahí en cuanto a costos accesibles, como decíamos, con el modelo de negocio de suscripción. Así que cualquier duda que tengan nos contactan, sea a Mario, a mí,
Mario Ramírez, que es el director de Partners para Latinoamérica. Y bueno, estamos para servirles cualquier cosa que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Vanessa, nos Ezequiel, están preguntando bienvenido. si la presentación que compartiste va a estar accesible para los clientes. Sí, claro que sí. Ahorita le damos la bienvenida a Ezequiel que se nos conectó en este momento. Después igual nosotros les enviamos la presentación, la PPT y también les enviamos la grabación de esta sesión. Ahorita Ezequiel, como les comentaba, maneja toda la parte de Intel y también nos va a comentar un poco de cómo Intel está trabajando en este tema de soluciones para IoT, en el tema de Smart Cities y cómo nos pueden apoyar también para el desarrollo de estas soluciones con los canales. Muchas gracias, Ezequiel. Hola Vanessa, hola a todos, muchas gracias. Bueno, perdón por la demora. Me gustaría, gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Ezequiel Lanza, yo soy ingeniero de aplicaciones para Intel en Latinoamérica. Un poco la idea de esta presentación es comentarles qué es lo que ve Intel, cómo hace Intel o qué es lo que está viendo Intel en lo que es el mercado de Smart Cities. Primero, lo que me gustaría comentarles es hablar un poquito del contexto de lo que son las ciudades inteligentes, que es algo que uno quizás no se da cuenta, o yo por lo menos no me he dado cuenta, que cuando empezamos a proyectar la cantidad de población mundial que estamos viendo para el 2025, estamos hablando de casi que el 68% o el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas o en áreas urbanas. Hoy estamos en casi el 50%, el 54%. Esto, por supuesto, lo que va a implicar es que cada vez haya una mayor demanda de datos. O sea, datos, actividad de vehículos, puntos de acceso, no sé, peajes, mucha información que se va a estar generando y que es una tendencia que no podemos evitar, que las ciudades van a seguir creciendo y vamos a ir hacia ese lado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que está empezando a pasar. Solamente un poco de números de lo que se espera. Y para hablar puntualmente de una cosa puntual, que es el reconocimiento de patentes, estamos hablando de que el reconocimiento de matrículas, que es algo sencillo y básico que se utiliza en un entorno de Smart Cities, estamos creciendo casi el 10% entre 2017 y 2023. Entonces estamos ante un crecimiento que tenemos que ver, o que las ciudades o los países van a tener que empezar a ver qué es lo que se puede hacer o a dónde que se puede sacar ese valor. Esto genera varios desafíos y metas, por un lado. Por un lado, que es un gran desafío que la ciudad inteligente esté preparada para ofrecer experiencias, tanto para cambiar la vida del ciudadano, como para cambiar el paisaje urbano, el paisaje de lo que se ve, y hay un punto no menor, que es también la sustentabilidad, que es llevar a las ciudades a que sean cada vez más verdes, eh, cómo hacemos para ayudar también para ese lado, desde el lado de la tecnología, transporte público, seguridad pública. Entonces es un gran desafío que las ciudades se están encontrando en qué hago ahora con todo eso, qué puedo hacer con todo eso. Entonces, una meta sería poder sacar provecho de esa información o desbloquear el potencial que tiene el Big Data para generar algunos dispositivos de infraestructura o poner personas o utilizar la información de las personas en el borde. Esto después lo voy a ahondar un poco más adelante. Por un lado, reducir la latencia es una meta. Cuando hablamos de ciudades estamos hablando de grandes zonas geográficas, estamos hablando de grandes extensiones de territorio, a donde si centralizo todo en un solo lugar o manejo todo desde un lugar, la realidad es que me tengo que preocupar sobre la latencia, por el ancho de banda, para dar respuestas en tiempo real. Si yo tengo una aplicación que me está detectando personas o me está detectando algo o encuentro una variable que me tiene que dar una alerta, esa acción que tiene que tomar, ya sea la ciudad con la policía, los bomberos o el servicio que sea, tiene que ser en tiempo real y tiene que estar mucho más cerca de
del problema. O sea, yo no puedo estar demorando en tomar una acción. Por supuesto es importante, y acá hablo mucho de soluciones de visión o soluciones de inteligencia artificial, que son quizás las soluciones que más se pueden dar valor hoy en día por dos cosas principales. Por un lado, la tecnología que fue avanzando con el tiempo, ya hoy no es tan complicado hacer este tipo de soluciones o no es tan costoso, porque también el hardware, y eso Intel ayuda y ayudó mucho, el hardware está siendo cada vez más barato y más accesible y más potente. Entonces hay muchos casos, muchas soluciones que hace 30 años están planteadas, hace 30 años que se quiere hacer algo con cámaras y está la tecnología, pero no iba de la mano con el hardware. Era muy complicado, era muy costoso. Siempre cuando hablo de este tipo de soluciones, hablamos de que uno para entrenar este tipo de algoritmos necesita historia, necesita imágenes, necesita, si quiero colocar una solución para detectar, no sé, armas o, o algún objeto puntual, necesito muchas fotos de ese objeto puntual. Hace 40 años conseguir muchas fotos de un objeto puntual era muy difícil. Hoy en día la tenemos al alcance de la mano en cualquier lado. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, lo que cuesta hacer eso, el procesamiento que se necesita para hacer eso, se puede hacer muy, muy fácilmente o mucho más barato de lo que era hace 30 años atrás. ¿Qué hace Intel? Y acá un pequeño pantallazo. Intel en realidad está atrás, está en todo lo que es la tecnología, donde se apoyan estas soluciones, ya sean de AI o ya sean de IoT. Intel brinda todo el procesamiento necesario, ya sea desde el procesamiento en el borde, procesamiento en el cloud, procesamiento mismo en el sensor o procesamiento en el endpoint. Entonces, Intel tiene una familia de procesadores que se pueden adecuar a la funcionalidad necesaria, a la funcionalidad que se requiera para una solución. Hay procesadores que son de bajo consumo, que requieren muy poca potencia para funcionar y para dar un excelente resultado. Hay otros que son mucho más potentes, hay otros que se usan en data center. Entonces, Intel, más allá de estar orientando esto hacia este tipo de soluciones, por un lado está el hardware que brinda Intel, pero también brindamos herramientas de software que son herramientas que ayudan a compañías que están desarrollando soluciones o software o algún tipo de solución puntual, como puede ser Intel Insight, de agarro ese software, agarro mi código, hago que mi código corra eficiente sobre este hardware. Entonces, eso ayuda a que cada vez sea mucho más fácil, más barato, más económico y mucho más accesible a la mano de los usuarios poder contar con este tipo de soluciones, y ya no estamos hablando de ciencia ficción o algo que es mucho más inalcanzable. Siempre cuando hablamos de inteligencia en el borde o de lo que es ciudades inteligentes, lo podemos pensar como un círculo virtuoso. Intel lo piensa como un círculo virtuoso. Por un lado, lo que tenemos son los endpoints o los sensores, que es todo lo que está capturando alguna variable del mundo exterior. Puede ser un sensor de temperatura, puede ser un sensor de humedad, pueden ser cámaras. Una cámara no deja de ser un sensor porque está capturando algo que si no tengo una cámara no lo tengo, por supuesto, pero son los ojos. Nosotros cuando hablamos de cámaras hablamos de los ojos del IoT, que es lo que te permite ver qué es lo que está sucediendo en el mundo exterior. Luego, la segunda parte de ese círculo virtuoso es el borde. El borde es a donde voy a realizar algún tipo de procesamiento que ya lo deben haber escuchado, pero en este tipo de cosas, en este tipo de soluciones hace mucho sentido, y más en una ciudad donde tengo millones de cámaras y no quiero mandar esos millones de videos de cámaras o miles de videos de cámaras hacia un dispositivo que está en el cloud o que está centralizado en un lugar. Entonces, esto facilita la arquitectura. Entonces, tendría que empezar a pensar en una arquitectura mucho más segmentada, de empezar a hacer procesamientos en puntos y cada vez acercar ese procesamiento más cerca de lo que es a donde se genera esa información. ¿Qué es eso? Tengo 10 cámaras en una cuadra
o en una cuadra, y tengo un dispositivo que está recibiendo esa información y está buscando o está corriendo algún algoritmo para detectar algún tipo de información en el borde. Y puede el borde mismo tomar algún tipo de acción. Si el borde detecta que hay un objeto peligroso, pues el borde puede tener la posibilidad de llamar a la policía o de hablar con el 911 o hacer algún tipo de acción. Y esto es lo que tiene de interesante, es que uno, al segmentar este tipo de soluciones, no dejamos de utilizar el cloud, no dejamos de utilizar un centro de cómputos, no dejamos de utilizar algo a donde la información se va a juntar históricamente, por ejemplo. Un caso de uso puede ser algo que yo detecto en el endpoint, lo detecté en el borde. Bueno, la única información que va a ir desde el borde hacia el cloud va a ser lo que detecté, va a ser lo que encontré. No voy a mandar millones o gigas o teras de video para que sean almacenados en el cloud. Puedo mandarlo después a nivel histórico o para analítica más a nivel forense o para otro tipo de cosas. Pero cuando pensamos en el tiempo real o cuando hablamos en el real time, eh, la arquitectura de Edge y utilizar algo que me dé un tiempo, una respuesta rápida, es clave, y para este tipo de soluciones es mucho más clave aún. Donde termina esto es en los clientes o en los ciudadanos o el que va a consumir ese tipo de solución, que puede ser, por un lado puede ser un dashboard que puede utilizar alguien que está en el gobierno o alguien que está en la ciudad o alguien de policía que está utilizando esa información que uno obtuvo en el centro perdón, de toda la información que se recopiló en el endpoint, se procesó en el edge y se mandó hacia el cloud. O también puede ser los ciudadanos, por ejemplo. Esto ayuda a que la cámara que tengo al lado del ciudadano puede dar toda esa vuelta, puede detectar, puede encontrar que esa persona no tiene que estar ahí, o que tiene una persona sospechosa que la está siguiendo, o algo así por el estilo. Bueno, el que termina consumiendo eso es el cliente, porque el que terminás cambiando, afectando la vida, es al ciudadano, y le estás cambiando, le estaríamos cambiando un poco, quizás eso no nos damos cuenta cuando empezamos a hacer este tipo de soluciones o empezamos a hablar de esto, pero esto tiene como afecta a la vida de las personas. Es algo que quizás no nos damos cuenta muy a diario de todo eso. Te quería dejar unos escenarios que se pueden utilizar. Siempre cuando hablamos de Smart Cities, hablamos por un lado del sector público, pero va muy de la mano de lo que es transporte. Entonces, acá hay varios casos de uso. No voy a entrar en cada uno de los detalles, pero solamente para comentarles un par, eh, para nombrarlos, quizás para ir en detalle en alguno. Por un lado, el monitoreo del tráfico. ¿Qué está sucediendo con el tráfico? Esto es algo que parece muy interesante, pero muchas veces es complicado de implementarlo por un tema de la tecnología o un tema de todo lo que se requiere. Si yo quisiera automatizar todos los semáforos de una ciudad, eh, puede ser espectacular hacerlo, pero generalmente es complicado. Una que es muy interesante es identificar y etiquetar objetos, objetos perdidos, personas perdidas, identificar actitudes sospechosas que pueden haber dentro de una ciudad. Luego no es menor la parte de kioscos interactivos. Esto depende de cada ciudad, pero por ejemplo uno podría poner tótems sí, tótems o soluciones por la ciudad que pueden brindar información al ciudadano. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los sistemas de ayuda para el turismo o para determinadas zonas a donde uno, bueno, requiero, en vez de poner una agencia del gobierno, pongo un kiosco inteligente y que ese kiosco tenga la capacidad de interactuar con las personas. Y también al poner ese kiosco, puedo agregar que el kiosco esté captando información del exterior, que esté escuchando cuando detecta un ruido peligroso, cuando detecta un grito, cuando detecta ruido de ambulancia o algún ruido donde
el sistema puede detectar que es potencialmente peligroso. Que es el que está abajo, que es, por ejemplo, si detecto que hay disparos de arma de fuego. Hoy, si lo quisiera detectar en una ciudad, tendría que poner micrófono, o tendría que poner algún equipo, puede ser un poco complicado. Podría utilizar, por un lado, el tótem que tenga eso incorporado. También podría utilizar las cámaras. Hay algunas cámaras que vienen con capacidad de captar audio. Entonces uno podría, si uno tiene un algoritmo que está detectado, que está desarrollado para identificar disparos de arma de fuego, seríamos capaces de saber, bueno, en esta zona está pasando algo, o en esta zona, o choques, o algún tipo de ruidos que uno quiere buscar o monitorear. Luego la vigilancia en la seguridad pública, vigilar que no haya robos, que no haya personas caídas. Esto es otro punto importante. Siempre cuando hablamos de vigilancia hablamos de los robos o de los delitos, pero también podemos pensarlo para personas caídas en el piso, personas que estén en zonas que no tienen que estar. Uno puede tener la posibilidad de detectar cuando una persona está caída o es el movimiento que está haciendo. Entonces, potencialmente, si alguien se desmaya en la calle donde no pasa ninguna persona, podemos detectar que esa persona está caída en la calle o que puede pasar algo. Estas son algunas de las aplicaciones que se pueden hacer o que se pueden pensar. Inspección de flotas, no podría, ya sea en el transporte, pero podría ver qué tipos de autos, contar autos que pasan por una determinada calle o avenida, y si uno tiene que restringir, uno tendría la capacidad de identificar ese tipo de vehículos para poder restringirlo. Luego, el último, aplicaciones como pueden ser monitoreo de tráfico, como les comentaba, para hacer peajes o los sistemas de tooling, en vez de que haya una barrera y una persona que cobra, que automáticamente te detecte la patente o te detecte el tipo de auto. Y todo eso, más allá de generar una solución potente, también está generando información que uno no ve hoy, o que los sistemas o las ciudades no ven esa información hoy. Uno no sabe qué tipo de autos por dónde pasan. Podemos contar la cantidad de autos, bien, pero no sabemos qué tipos de autos. No sabemos con qué frecuencia pasa determinado camión. Eso también puede servir para un mantenimiento predictivo tanto de las autopistas, de las autovías, como de las calles. O sea, si yo cuento que están pasando muchos autos, muchos camiones por una calle, puedo llegar a entender que esa calle se puede llegar a romper en algún momento. Entonces, también ayuda a capturar esa información que hoy no estamos viendo o los sistemas no están viendo. La cartera que tiene Intel, como comentaba, de todo lo que es procesamiento, ya sea desde cámaras inteligentes que pueden llegar a tener un procesador incorporado, procesamiento en el borde, data center, bueno, es un poco la familia que brinda Intel. Acá no quiero entrar mucho en el detalle de las tecnologías satélite que tenemos para soportar este tipo de cosas, sino que para que tengan en concepto de, bueno, Intel no es solamente el Core i5, el Core i7, sino que es muchísimas otras soluciones más que pueden aplicar tanto para IoT como para Smart Cities o como para inteligencia artificial. ¿Cómo es que trabajamos nosotros? Trabajamos desde el lado de ofreciendo, por un lado, la tecnología nuestra para que socios adopten esa tecnología y creen una solución. Ahí son un poco los detalles de las soluciones que tenemos o de las aplicaciones de software, pero generalmente lo ayudamos de tres lugares. Como le comentaba, un socio adopta y usa esa tecnología. Luego, una vez que tenemos ese socio, nosotros podemos ayudar al socio a potenciarlo a que venda hacia sus clientes finales para darle visibilidad a la solución que el socio ha creado. Y por otro lado, también quizás dispositivos o equipos, que es la última parte, que son los RRK, que son socios que adoptan o que seleccionan, por ejemplo, un procesador en puntual o algo puntual y hacen una caja o un dispositivo. Puede ser, por ejemplo, para Smart Cities, el dispositivo que va en el poste de luz para hacer inteligencia artificial.
la persona que hace ese dispositivo sin pensar en la solución ni nada, también es un socio de Intel y trabajamos en conjunto para que se cree ese dispositivo según las necesidades que puede llegar a generar. Y creo que esto es todo. Así que muchas gracias por el tiempo. No sé si No, tienen gracias a ti, consultas. Ezequiel. No, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta adicional. Igual algo que quería comentarles es que de parte de IntelliSite y con Intel también contamos con el apoyo técnico. Entonces, si alguno de los canales está interesado en algún proyecto en que le apoyemos a desarrollar o a que veamos ya al detalle, pues me escriben. Luego Marita les va a compartir mis datos y podemos coordinar ya una sesión más técnica directamente con IntelliSite, con Intel también, para ya ir viendo ya la arquitectura, el diseño, el tema de los sensores y cómo podemos realmente implementar este tipo de proyectos. Así que en eso también nosotros les estamos apoyando con el tema de preventa y asesoría para sus proyectos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias igual a todos los panelistas que nos estaban acompañando el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y estoy aquí dispuesta para ustedes, para cualquier consulta que necesiten. Gracias, Marita. Muchas gracias a todos por participar en el día de hoy en el evento de Intel, IntelliSite y Tech Data. Estaremos enviando un email con la información prometida. Nos vemos pronto en el próximo evento de Tech Data. Gracias a todos por participar. Buen día. Gracias, una buena tarde.